Regulación de la marihuana, limitación de la ingesta de alcohol, restricciones a la venta de tabaco. En varios frentes y por distintos motivos, el gobierno del Frente Amplio viene definiendo un nuevo paradigma en la histórica política sobre drogas. Liderando esa batalla se encuentra Milton Romani, ex integrante del PVP, actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas y hasta hace poco embajador del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Un pasaje por las más altas alfombras diplomáticas continentales que le tributó en 2013 el Premio a los Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos por su dedicado trabajo en Uruguay y en la comunidad internacional para liderar nuevos enfoques hacia las políticas de drogas. Sí, construyendo una visión propia que surgiera de nuestras experiencias, a veces experiencias trágicas, a veces experiencias donde el encare con la patente copiada del modelo de guerra de las drogas en nuestros países ha ocasionado mucho más violencia y mucho más daños que lo que pretendíamos combatir. Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, gracias por venir a Primera Vuelta. No, gracias por la invitación tuya y gracias al equipo por recibirme como me recibió. La proclama del gobierno sobre el alcohol reconoce que el consumo social de bebidas alcohólicas no constituye ni genera problemas para el 75% de la población. ¿Esto quiere decir que las medidas de regulación previstas se fijan a partir del 25% restante? ¿Por qué afectar al otro 75% con políticas más restrictivas del consumo del alcohol? Es una pregunta interesante. Cuando remarcamos lo del 75%, lo hacemos como una referencia, en primer lugar, a que la gran mayoría de la población no solamente no tenemos problemas graves con el alcohol, sino que de hecho, la declaración lo dice, pueden ser agentes preventores, puesto que pueden decir que esto no constituye un problema. Es inevitable que para determinadas zonas de riesgos, y el 25% de la población, que anda en 240.000 uruguayos y uruguayas, están en una zona de riesgos en la que hay que tomar providencias. Y hemos incluso hasta restringido más, diciendo cero consumo para niños, niñas y adolescentes, embarazadas y conductores. Esto trata de ser un enfoque de reducción de daños de carácter no prohibicionista. No estamos prohibiendo tomar alcohol y estamos diciendo hay algunos que no tienen problemas. Las medidas están indicadas fundamentalmente en el objetivo de preservarnos a todos de aquellos que generan riesgos. Porque es verdad que es un 25%, pero en algunas zonas como la conducción, como la violencia derivada a veces de ingestas, afectan no solamente a la persona, sino al resto. Y por lo tanto apelamos a que entre todos no tengamos problemas con el alcohol sin afectar el derecho al goce y a la fiesta. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, usted lo habrá escuchado, dijo que esta no es una política prohibicionista ni tampoco estigmatizante. ¿Y entonces por qué se prohíbe la venta de alcohol entre las 22 y las 8 en estaciones de servicio y kioscos para evitar el consumo de los jóvenes? ¿No es prohibicionista y estigmatizante para con ellos? Yo creo que no. ¿Por qué? El prohibicionismo es un modelo, un paradigma, se ha abusado un poquito del término paradigma, pero da la idea de, bueno, un sistema completo que tiene su base en la prohibición.
Ahora, tener políticas públicas sobre drogas, sobre cualquier cosa, sin prohibir algunas conductas, es un poco idílico. Está prohibido andar a más de 80 kilómetros por hora. Y eso no significa que el mecanismo de la conducción sea prohibicionista. Y prohibir la venta, ya existe un horario de prohibición de venta. Ahora estamos viendo la posibilidad de ampliarlo. No está resuelto porque en la idea del presidente y del grupo multisectorial es llegar por consensos. Ahora, ¿por qué se condena a los jóvenes a consumir en bares y restaurantes cuando se sabe que ellos no disponen de recursos para eso? Pero no lo estamos condenando a consumir en restaurantes. Estamos limitando el horario, o estamos viendo de limitar el horario donde no se puede conseguir alcohol en esos lugares. En lugares donde habrá que revisar si es pertinente vender o no vender alcohol, como en las estaciones de servicio. Por ejemplo, no es una decisión, pero es bastante sensato pensar que en esos lugares no es permitido, no está permitido. ¿Y en los kioscos por qué no? Bueno, si yo estoy hablando de las estaciones de servicio porque si estamos recomendando que el conductor no beba, no parece sensato que en un lugar donde la mayoría de los clientes son conductores haya acceso a bebidas alcohólicas. Está bien, pero ¿en los kioscos? En los kioscos tendrá que regir, como rige ahora, la veda de venta de bebidas alcohólicas de 0 a 6, que no siempre se cumple. Claro, porque en el proyecto del alcohol se incluía a las estaciones y los kioscos en esta nueva franja de las 22 y las 8 de la mañana. Sí, le aclaro que ya hay 2 proyectos de alcohol, en el 2008 y el 2013, que fracasaron rotundamente. Ahora creo que se va a retomar con el último del 2013. Digo esto porque la regulación del mercado, que es el pensamiento estratégico que yo creo se aplica a drogas, pero que creo que va más allá del tema de drogas. Los mercados hay que regularlos, sin caer en el prohibicionismo, pero regulando horarios, lugares. Ahora, ¿se de venta. regula el mercado o la conducta humana en este caso? No, porque si yo pongo horarios de venta estoy regulando el mercado en determinados horarios. No estoy regulando la conducta humana. No estoy diciendo que no se puede beber. De la misma manera que nunca dijimos no se puede fumar. Estamos recomendando no beber en exceso. Pero es una forma de limitación, ¿verdad? De alguna manera. Toda regulación de mercados limita, de alguna manera, ciertas prácticas, fundamentalmente las que impulsa el mercado. ¿En el alcohol también se irá hacia una mayor carga impositiva, como sucedió con el tabaco? No lo sé, porque el objetivo del señor presidente con y yo comparto eso, el objetivo en este proyecto sobre bebidas alcohólicas es caminar con consensos políticos y sociales. Por lo tanto, llegaremos a definiciones paso a paso en su medida y armoniosamente para no fracasar en algo que en el mundo es de las cosas más difíciles. Regular el mercado de bebidas alcohólicas, puedo asegurar que es difícil en Uruguay, en España, en Italia, en Suecia, porque es una bebida social que está incorporada a la cultura, a la fiesta, a la religión. ¿Existiría esta política sobre el alcohol y el tabaco si no tuviéramos un presidente médico? Yo creo que sí.
De todas maneras existiría. Sí, existe. Sin embargo, Mujica Existiría. era mucho menos impulsor de este tipo de políticas, menos fundamentalista quizá. Bueno, ya ves que fue bastante innovador porque impulsó la regulación del mercado cannabis. Estoy hablando del alcohol y tabaco. Bueno, pero tú me hablas. Alcohol y tabaco es un reclamo que hemos hecho durante mucho tiempo de inclusión en las políticas de alcohol. Parece bastante absurdo que en el sistema internacional de fiscalización de drogas del mundo entero, que se ha basado en la prohibición, hayan dejado fuera el alcohol y el tabaco, que cada uno de ellos aporta un 4,2% de carga de morbilidad, en números redondos. El tabaco mata 5 millones de personas al año en todo el mundo y el alcohol 2,5 millones, 3 millones. Todas las drogas ilícitas en conjunto matan 280.000 personas. Lo que tiene que preguntarse el sistema de fiscalización de drogas, y yo no quiero que el alcohol y el tabaco entren dentro del prohibicionismo, es por qué ponemos ese celo prohibicionista y moralista sobre drogas que tienen una carga de morbilidad menor que las de tabaco y alcohol. Creo que en esto hay un mecanismo del mercado, de la industria tabacalera y de ciertos aspectos de la industria alcoholera. No puedo hablar de todas porque el alcohol tiene una producción social, mini social, que es lo que hace más difícil de regular estos aspectos. ¿El precio de la marihuana regulada va a ser más barato que el de la marihuana paraguaya? Es lo que pretendemos, competir con el prensado paraguayo. ¿En cuánto va a andar más o menos? Según el IRCA y según nosotros va a estar en 1,10, 1,20. ¿Un dólar, uno? Un dólar. Cerca de los 30 pesos. Más o menos. ¿Y cuántos porros? Son 10 gramos semanales y hasta 40 mensuales. ¿Los 10 gramos semanales en el entorno del dólar? No. El gramo. El gramo en el entorno del dólar. El gramo en el entorno del dólar. Las razones de la regulación de la marihuana no fueron inicialmente ampliar la libertad, sino un tema de seguridad. Aquella propuesta se presentó en el marco de la estrategia y la vida y la convivencia. Bajo esa premisa, ¿por qué no regular también la cocaína o otras sustancias psicotrópicas? ¿Por qué no? ¿Usted no está de acuerdo con regular la cocaína? Yo estoy de acuerdo. El día de mañana, cuando nos vaya bien en esto y podamos evaluarlo como una herramienta eficiente, no Romane, el mundo entero ya está pensando, y hay corrientes que ya lo han, desde otro horizonte ideológico, ya lo han promovido. Hay una corriente liberal de Milton Friedman y Gary Beckett que hace mucho tiempo, bajo una lógica de libertad total de mercado, y analizando cómo algunas mercancías prohibidas que no tienen libre circulación generan una distorsión del mercado, han propuesto esto. No es mi punto de vista. Mi punto de vista es el contrario. Como hacen daño, es preferible regularlas. Pero tenemos 100 años de prohibicionismo y casi nada de mercado regulado. Cuando se regule el mercado y nosotros podamos demostrar, porque lo estamos monitoreando y evaluando, y hay un comité científico asesor, y nos están mirando en todo el mundo. ¿Por qué nos están mirando todo el mundo? Bueno, porque es una experiencia inédita y porque si se demuestra que si se pueden controlar estas sustancias de otra manera que no sea con la represión y con la aplicación de la ley, mejor dicho, si se puede regular de otra forma, porque actualmente se regula a partir de la aplicación de la ley penal, podremos demostrar que las sustancias controladas se pueden controlar de otra manera
y pueden hacer un beneficio a la salud pública mucho mejor que lo que se hace actualmente. Romani, ¿cuál es el enfoque del gobierno sobre los vicios? Porque al mismo tiempo que se intenta frenar, digamos, el consumo de alcohol y tabaco con el argumento de la salud de los uruguayos, en el presupuesto se incluyeron 2 artículos para facultar al Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas a organizar certámenes de pronósticos de resultados deportivos nacionales o internacionales y juegos de azar realizados en Internet, con otorgamiento incluso de premios en dinero. Yo no sé, de las cosas que no sé no me gusta hablar, así que por lo tanto de esto y los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a promover esto, no lo sé. Estamos hablando del mensaje, digamos. No, pero no voy a eludir la respuesta. La tradición del Uruguay liberal, incluso de la ley de drogas del año 74, que es un decreto de ley, y que admitía la posesión individual para consumo personal, desde eso hasta que se legalizó el juego, que en muchos países sigue siendo clandestino, hasta que se legalizó la prostitución, hay una tradición liberal uruguaya que significa que algunos vicios, entre comillas, a mí no me parece que sea correcto, estén bajo control del Estado. Ahora, una cosa es regular y otra cosa es promover la timba, como decía el diputado Darío Pérez, al argumentar su no voto de este artículo del presupuesto. Bueno, yo no creo. También me han preguntado si el proyecto de regulación de cannabis es promover el cannabis. La vida es contradictoria. Y creo que el Estado tiene derecho a regular y a veces poner bajo su control, y es una forma de amparar otras cosas que si están bajo las reglas y fuerzas del mercado son peor, hacen más daño y, bueno, obviamente hay un momento donde el Estado recauda y puede tener esa recaudación para otros fines. No me parece que sea contradictorio. El Estado puede hacer 2 cosas, como en algún momento lo tuvimos respecto al alcohol, y después vino la libertad de mercado del alcohol y perdimos eso, pero eso es otra historia. Lo invito a hacer una primera pausa. Bueno. Romani, ¿hoy se hace menos política desde el vértice del Poder Ejecutivo que cuando estaba Mujica? No sé. Pero usted está en la Torre Ejecutiva. Sí, estoy en la Torre Ejecutiva. No sé si se hace más o menos política desde la Torre Ejecutiva. Lo que me parece que en el Uruguay de hoy la política como tal ocupa menos lugar, menos prestigio. Durante mucho tiempo se acuñó una frase que fue sacada de la campaña de Clinton, que había, le pusieron pero la frase era la economía, estúpido. Y yo en estos momentos me gustaría reiterar a todos, incluso a mis compañeros, la política, insensatos, porque hay que recuperar la política para la resolución de los problemas que tenemos, para dialogar. ¿Vázquez no apela tanto a la política para resolver problemas como sí, si lo hacía Mujica? No, yo creo que sí. El ejemplo del TISA me da los elementos como para darme cuenta que a pesar de una decisión y una definición que parecía ya tomada, tomó en cuenta el debate que se hacía en la fuerza política. ¿Y cómo se explica una medida tan fuerte y tan fallida como el decreto de esencialidad entonces? ¿Cómo se explica? ¿En qué sentido? Que se haya tomado esa medida si no se podía llevar a cabo. Bueno. Y en el marco de hacer política. Yo no estoy en condiciones de juzgar las medidas
que toma mi presidente. Pero Soy usted es un agudo lector político. Sí, yo soy un agudo lector político. Soy un militante político de hace 50 años. Integro este gobierno. Creo que con sus luces y sus sombras es un proyecto que se está desarrollando. No me toca a mí. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque yo no creo en el gobierno en disputa. No estoy de acuerdo con eso. ¿Y estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con la esencialidad? Como político que se lo pregunto. Estoy de acuerdo, estaba de acuerdo porque fue una decisión que tomó mi presidente y mi gobierno. Y por disciplina partidaria estaba de acuerdo. Sí, por disciplina partidaria estaba de acuerdo. Pero no tengo ningún problema en aceptarlo. ¿Sabes por qué? Porque si integro este gobierno, hago mío este gobierno. Las discrepancias y las diferencias las discuto en la fuerza y reivindico la necesidad de que haya un debate y un diálogo frente a cosas que no nos gustan. No me gusta marcar las diferencias y votar separado en determinado momento. Tengo la disciplina que me dio el movimiento sindical. Yo cuando discutí en una asamblea tomar una medida, aunque era en minoría, tomaba esa medida. ¿El Frente Amplio dejó solo al presidente con la esencialidad? No creo que lo dejó solo. Marcó sus puntos de vista, se discutió, hubo diálogo, hubo un debate y la prueba está que en determinado momento eso también cambió. No fue lo mismo al principio que al final. ¿Usted? Pero insisto, porque hoy en día en discusión parlamentaria está la discusión sobre unidad y diversidad. Si yo integro esta fuerza política e integro este gobierno, lo defiendo hasta sus últimas consecuencias. Si no, me voy. Digo esto porque estoy muy enojado con algunos compañeros que aprovechan una situación de sus votos para marcar diferencias en cuestiones que no son ni de principios ni de conciencia. ¿Un chantaje? Yo creo que sí, que es un chantaje. ¿Y a quiénes se refiere puntualmente? A los compañeros que no acompañaron algunos artículos del presupuesto. Usted habrá de conocer a estos compañeros suyos que votaron distinto a la bancada. No votaron distinto, votaron con la oposición. Ahora, ¿habría que aplicarles medidas disciplinarias? No pasa por las medidas disciplinarias, aunque supongo que el Tribunal de Ética tomará cartas en el asunto. Pero es más que eso, porque las medidas disciplinarias son medidas disciplinarias. A mí lo que me importa es el futuro de la fuerza política y del proyecto en el que estamos embarcados. Y vuelvo a repetir, yo tengo la experiencia, pero no solamente del movimiento sindical, del Club de Bochas de Belvedere o el Club de Bochas de San Carlos. Si yo acuerdo con mis compañeros y discuto determinadas cosas, después no me hago el piola y me desmarco en la primera de cambio, porque no es así. Ningún equipo actúa así, a no ser que sea un problema de superconciencia, pero me parece que lo que está en juego no son problemas de conciencia o de principios que le quiten el sueño o le quiten... es decir, estar diciendo que es hasta sucumbir me parece una exageración. ¿Y sabe por qué? Discúlpame, porque me traje para decirlo textualmente. A mí me preocupa, me duele el Frente Amplio porque es un proyecto que tiene 10 años de vida en el gobierno, pero tiene muchos más, y es la condensación de una cantidad de esperanzas, y creo que hicimos mucho, y con eso no nos tenemos que contestar. Estamos mirando el PT de Brasil, y el PT de Brasil está en una verdadera situación dilemática. Y ¿debería ser un espejo en el que curarse en salud? Sí, el PT? Yo creo que hay que mirarnos en el PT como ejemplo, en primer lugar, porque el PT y su gobierno sacó a 50 millones de brasileños de la situación de hambre. Y todavía tiene 7 millones en situación de hambre. Y quiero reflejarme en Lula,
que en febrero, cuando cumplió 35 años, y discúlpame, quiero Pero leer... creo que estás estado de corrupción también el PT ahora con Sí, el escándalo de y Dolores. también tenemos que curarnos en eso, porque nadie está libre de las prácticas corruptas. Y todos, cuando hablamos de inseguridad, miramos a los pibes chorros, pero después tenemos estudios famosos y bufetes que hacen... ¿A quién se refiere? A Posada y Vecinos, no tengo ningún empacho en decirlo, porque ya lo tuvimos como un problema, ya los tratamos de solucionar con la reforma impositiva y resulta que nuevamente aparece estudios que están vinculados a mecanismos de lavado de dinero. Ya se conoció con el escándalo Collor y se conoció con otros temas, y lo cito porque la prensa lo está diciendo. Harán sus descargos, pero yo tengo todo el derecho, incluso desde el punto de vista de las políticas de drogas, a señalar que el mayor problema que tuvimos en el 2005 no fue solo la pasta base, sino el hecho de que el Uruguay era una tierra donde se lavaba dinero a lo bobo a través fundamentalmente de sociedades anónimas financieras de inversión, algunas de las cuales la fabricaba Posadas y Vecinos y otros estudios. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, también miremos a los que insólitamente ganan tanto dinero y tienen un afán de codicia que nos hace perder de vista algunos valores fundamentales. Pero la corrupción no es solamente de allá, la podemos tener nosotros, ¿cómo no? Ya hubo algunos casos de corrupción. Por vinculados eso, al Frente Amplio. como decía Perón, los compañeros son buenos, pero si se los controla son mejores. Y yo creo que nosotros tenemos que tener una conducta respecto a eso. Y eso, discúlpame, lo traje y lo quiero decir. El verdadero problema del PT es que se transformó en un partido igual que los demás. Dejó de ser un partido de las bases y se transformó en un partido de gabinetes. La estructura a disposición de un diputado es mayor que la de un directorio estadual del partido. La estructura de los cargos de gobierno también. Con el paso del tiempo, eso alteró la vida interna del partido. Hay mucho más preocupación en ganar las elecciones, en mantener y reproducir mandatos, que en vitalizar al partido. Hablando francamente, muchos de nosotros están más preocupados en mantenerse en estas estructuras de poder que en hacer la militancia partidaria que estaba en el origen del PT. Se lo está diciendo el Frente Amplio. Se lo estoy diciendo como un anuncio. A mi Frente Amplio, a mí mismo me lo estoy diciendo. No nos dejemos tragar por el mantenimiento del poder por el poder mismo. Pongamos las ideas y trincheras de ideas adelante y los afectos que significa, aunque perdamos algún puesto cada uno de nosotros. Miremos lo importante que es el proyecto. Nosotros tuvimos 165 años de gobiernos blancos y colorados. Por primera vez se abrió la esperanza de un proyecto. Hicimos políticas sociales. En el 2002 yo trabajaba en el Cerro, en el Apex Cerro, y tuvimos 48 merenderos funcionando en el Cerro para matar el hambre de la gente. Ahora hay compañeros suyos aferrados a los cargos, quiere decir. Les importa más un cargo que discutir de política. Bueno, es uno de los problemas que tenemos en la institucionalidad política. No estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que esto humanamente y políticamente puede ser. ¿Cómo se combate eso? Con diálogo, con debate y con pensamiento crítico. No para dar a través de la prensa, sino para instalar una mentalidad crítica que recoloque a la política en los centros de mando. ¿Por qué hay tanto lío en el gobierno a 6 meses de instalado? Porque, bueno, yo no sé si hay lío. Pero usted habrá visto el tema del Antel Arena, los chisporroteos bueno, por la esencialidad. Yo acá sí voy a hacer los una conflictos puntualización. entre ministros, Romani, ahí. Acá voy a hacer una puntualización. Yo tengo una segunda carrera, que es la de psicólogo.
y a veces me siento invadido en mi disciplina. Fundamentalmente por un pensamiento económico reinante que antepone los problemas de la economía o los problemas contables y entonces hablan de los nerviosismos y de las angustias del mercado, utilizan una cantidad de temas psicológicos que yo lo quiero reclamar para mi disciplina. Y lo primero que hay que decir es que este Uruguay puede, que hemos salido de una situación muy crítica en el año 2002-2004, que el Frente Amplio pudo y que a pesar de muchas inclemencias todavía podemos. Pero vio que el ministro Danilo Astori convoca a la prudencia. Bueno, dice que hay que ser muy cuidadosos con la prudencia no necesariamente es opuesta a la confianza en el futuro y en la posibilidad de seguir avanzando en conquistas como el Sistema Nacional de Cuidados. Hay que seguir con políticas sociales, hay que seguir con política y hay que reafirmar la confianza en nosotros mismos. ¿Tabaré Vázquez ya no ordena tanto el cuadro como en su primera presidencia? ¿Perdió reflejos, perdió agilidad? No sé, no soy un analista de la actividad. ¿Como psicólogo? ¿Como psicólogo? Como psicólogo el presidente no es mi paciente, por lo tanto, y si fuera mi paciente me reservo la confidencialidad. Y en este caso me reservo la confidencialidad. ¿Y qué le dice su olfato político? ¿Y qué le dice su olfato político? No creo que haya perdido. Por ahora no creo que haya perdido el timón de las cosas. Gerardo Caetano sabe que dijo en este programa, no parece haber advertido lo suficiente Vázquez que el Uruguay de 2005, la sociedad del 2015, el Frente Amplio del 2015 son muy diferentes a aquel de su primer mandato. Que no leyó los cambios, decía, en la liturgia que había introducido Mujica. Bueno, Gerardo Caetano es un gran analista, además de ser un gran amigo y compañero, lo considero un compañero. Puede ser que tenga razón, puede que no. Es verdad que todos nosotros, el otro día leía un reportaje que le hizo Búsqueda a Schwarzenegger, todos estamos un poquito desubicados acerca de cómo han cambiado el mundo, la correlación de fuerzas, las expectativas que tenían los uruguayos por un determinado nivel de vida, que bueno, ahora hay que mantenerlo. Se perdió contacto con la realidad, entonces. Y a lo mejor todos perdimos un poco de contacto con la realidad. Le invito a hacer una nueva pausa. Bueno, bárbaro. ¿Cómo puede explicarse la falta de puentes entre el gobierno y el movimiento social? Porque por lo que hemos visto del gobierno da la impresión de que no hay ensamblaje entre las dos partes. Bueno, yo considero que un gobierno del Frente Amplio tiene que tener puentes permanentes con el movimiento social. De la misma manera que lo tiene que tener con la fuerza política, me parece que es un trípode fundamental para un gobierno de izquierda. Fuerza política, donde se debata, no quiere decir que tenga que estar al tanto de todas las cosas que hace el gobierno tiene la libertad y la autonomía y la obligación de resolver cosas, y una pata con la fuerza social. Pero lo habrá leído a Juan Castillo en Búsqueda diciendo, por ejemplo, queriendo sin querer estamos abriendo una grieta entre la izquierda social y la izquierda política. Sería un problema grave que esto pueda hacernos retroceder, sostenía. Bueno, si se ha operado una grieta, y yo creo que sí, que hay una pequeña grieta, hay que recomponerla. La unidad con las organizaciones sociales, y vuelvo a repetir, con la fuerza política, cada una en su rol, es fundamental para el programa, y así está definido en el programa. Y a mí no me cabe duda de que esos lazos, después de esta discusión y debate, el presupuesto,
se van a recomponer, se tienen que recomponer y creo que hay voluntad y ánimo para recomponerlo. No puede avanzar un programa de izquierda sin los lazos históricos que tenemos con el movimiento sindical, con el movimiento social. ¿Cómo hay que interpretar el giro a la izquierda del que habló el presidente en el Consejo de Ministros? ¿En qué lo podemos ver materializado, ese giro a la izquierda que él, digamos, anunció citando a Fidel Castro? Bueno, en lo de la marihuana, por ejemplo, es un giro a la izquierda que se está concretando, ¿no? En la visión que se acepta sobre el TISA, creo que es un giro a la izquierda. Y creo que después de la discusión del presupuesto vamos a ver avanzar la tercera generación de políticas sociales como el Sistema Nacional de Cuidado, que creo, sin lugar a dudas, es un giro a la izquierda. Es la primera vez en una encuesta que un presidente del Frente Amplio tiene tan baja aprobación de sus propios votantes. Solo el 47% de los Frente Amplistas aprueba a Vázquez. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije recientemente, yo creo que es una discusión presupuestal complicada que nos enfrenta a nuevas situaciones sociales que no estaban previstas. Creo que tenemos que profundizar el diálogo y la comunicación. ¿Será que Tabaré Vázquez está muy ausente? Que está muy en la opinión ausente. Pública. Bueno, no, él elige sus momentos para salir, ¿no? ¿Pero no es esclavo de sus silencios también? Puede ser que sea esclavo de sus silencios. No es seguramente Pepe, aunque Pepe está hablando menos también, porque hay que interpretar, está ayudando al gobierno. Todos estamos haciendo un esfuerzo por la unidad del gobierno porque nos va la vida, vuelvo a repetir. Pero la salida no tendría que ser hablar un poco más en vez de hablar menos, comunicarse un poco más con la opinión pública. Bueno, pero porque es curioso que en una situación adversa se opte por hablar menos. Sí, pero también tendría que hablar más la fuerza política y también más los diputados. Algunos me dirán, bueno, pero si no habla el presidente vamos a hablar nosotros. Acá yo creo que sigue habiendo una ausencia de política y la política la hacen los partidos. Desde el gobierno se gobierna, pero la política la hacen los partidos. Y hemos tenido... Mujica no era así. Era todo lo contrario de lo que usted dice. Bueno, viva por Mujica. Todos somos diferentes, humanamente diferentes. ¿Pero usted está de acuerdo con esa política o no? Sí, estoy de acuerdo con esta también. No, cada uno tiene su estilo y su forma de hacer política y yo creo que... A veces parecen muy contrapuestos los dos estilos, ¿no? Porque con el cambio de gobierno da la impresión de que se desandaron varias cosas de la gestión anterior. Algunos son más conversadores, otros más silenciosos, otros más cautos. Vuelvo a repetir, tampoco Pepe es el de antes. ¿Por qué? Porque da la sensación que está cuidando la unidad de la fuerza y cuidando al gobierno en un momento difícil. Todas las transiciones son difíciles. Yo tengo 3 transiciones encima y siempre el recambio tiene un reacomodamiento que a veces genera el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es una cuestión humana, pero que necesitan reciclarse en la continuidad fundamental de las políticas que estamos haciendo. Usted fue representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, durante el periodo anterior y conoce bien los entresijos de la política exterior. ¿Puede decirse que hubo un viraje en las relaciones internacionales entre el gobierno anterior y este? ¿Hubo un cambio en la política exterior o no? Bueno, parecería ser de que hay mayores énfasis en buscar un mayor énfasis en buscar ciertos nichos de política comercial, de búsqueda de mercados y de inversores. Mientras que en la
etapa anterior había una mayor valoración de algunos aspectos políticos que nos posicionaran a nosotros de otra forma. Si uno lo escucha a usted por lo que decía en el bloque anterior y su insistencia con la necesidad de hacer política, da la impresión de que se identifica un poco más con la política exterior de Almagro que con la de Nino Noboa. Yo soy de los convencidos que la política exterior se hace obviamente buscando mercados, pero en un país como el nuestro me permito opinar en que tenemos que estar presentes en todos los ámbitos multilaterales, reproducir las membresías, insistir con la integración latinoamericana, aunque ha tenido varios traspiés y contramanos, y fundamentalmente yo, soy un convencido de que la agenda de derechos impulsadas a nivel internacional le da un logro de bienes intangibles. Bienes intangibles, ¿qué quiere decir? De esos bienes que no se tocan. No abrís mercados acá, pero sos un país prestigioso que permite abrir otras puertas. ¿Conoce las razones por las que se removió al representante permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas, Gonzalo Conque, por parte del gobierno? Porque llama la atención que alguien que logró el endoso de la candidatura uruguaya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fue, digamos, uno de los hacedores de esa victoria de la diplomacia uruguaya, ahora haya sido retirado de ese cargo. No conozco las razones. Lo único que puedo decir es que el embajador Gonzalo Conque es uno de los embajadores de mayor prestigio y de una carrera intachable desde el punto de vista profesional. Nunca fue un embajador político. Conozco al embajador Elvio Rosselli y tengo la mejor opinión de él, pero también debo decir que el embajador Gonzalo Conque tuvo una trayectoria impecable al frente de la misión de Nueva York. ¿Estuvo mal removido? No puedo dar opinión de eso porque es una decisión presidencial, desconozco las causas, pero solo puedo afirmar eso, que el embajador Gonzalo Conque es un 10 en toda la carrera. ¿Tiene futuro el modelo chavista en Venezuela? No se lo pregunto solo desde el punto de vista de la sustentabilidad económica, sino también desde las garantías civiles y políticas que debe otorgar una democracia, ¿no?, a sus ciudadanos. Me tocó en la OEA polemizar con algunos gobiernos amigos del entorno del ALBA. Y pude conjugar el debate, la discusión, más concretamente con el canciller Ricardo Patiño, acerca de algunas visiones que tienen sobre el tema de derechos humanos que Uruguay no comparte, yo no comparto, fueron criticadas duramente en una Asamblea General Extraordinaria y eso no nos impide ser amigos y tener relaciones de fraternidad como las que tenemos con Venezuela. Pero respecto a la agenda de derechos, creo que se puede ser a la vez amigos y a su vez plantear que hay algunos temas que son de mucho cuidado y que no podemos tener dobles estándares. ¿Vio el emplazamiento de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, a Luis Almagro, instándolo, digamos, a definirse si está con Dios o con el diablo por haber recibido a Enrique Capriles, el líder de la oposición venezolana? No me parece justo. Me parece que Luis Almagro hizo mucho por Venezuela, hicimos todos mucho por Venezuela. Y creo que los venezolanos tendrían que tener un análisis crítico si quieren salvar la revolución chavista. Y yo estoy de acuerdo en salvar la revolución chavista, pero no sobre el malentendido de considerar que la agenda de derechos humanos es una agenda del imperio. No es una agenda del imperio. La bandera de derechos humanos es una bandera de izquierda y hay que defenderla y hay que abrir caminos
con esa bandera, no contra eso. Usted dice que entonces que está en peligro la revolución bolivariana. No sé si está en peligro. Lo que digo es que tiene que haber una actitud autocrítica que pueda rescatar la bandera de los derechos humanos, porque después de todo la revolución chavista ha hecho por los derechos económicos y sociales muchas cosas y que eso no tiene por qué contraponerse con los derechos civiles y políticos. ¿Por qué cree que Venezuela se resiste a recibir una misión de la Organización de Estados Americanos para sus próximas elecciones? No sé, porque la verdad es que prestigiaría un sistema electoral que es muy bueno. Está demostrado que el sistema electoral venezolano es muy bueno y si aceptaran misiones de seguimiento, de observación, de lo que sea, sería a favor del fortalecimiento del proyecto chavista. Lo digo con absoluta convicción. El chavismo tendría que recibir a quienes quieren acompañar el proceso electoral, porque a mí no me cabe la menor duda que el proceso electoral venezolano es de los mejores del mundo. Esto fue dicho por la OEA, por Insulza. Leopoldo López es un preso político, como sostienen algunos correligionarios suyos, como Daniela Paisé o Rafael Michelini. No sé si es un preso político, pero es un preso que está por razones políticas. Si hay otras Bueno, pero razones, ¿qué diferencia hay? Bueno, ¿Preso político por razones políticas? No, ya sé, pero Luis Almagro reclamó que se diera a conocer el acta de procesamiento de este hombre, que me parece que es la medida más transparente que podría tener la comunidad internacional para saber si efectivamente conspiró o si es solamente por problemas políticos. Yo lo desconozco. A mí me gustaría conocer el acta de procesamiento como está reclamando Luis Almagro. ¿Qué le conviene más al Uruguay? ¿Que gane Mauricio Macri o Daniel Scioli las elecciones en Argentina que ya se avecinan? Estamos en los descuentos. Que gane Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque Daniel Scioli representa una corriente histórica, nacional y popular que es muy similar, no igual, similar a los objetivos nacionales y populares que tenemos en el Uruguay. En la Argentina, desgraciadamente, vive un drama, ¿no? Aquel de Braden o Perón. Pero sabemos que con Braden lo que tenemos es el bombardeo de Plaza de Mayo, refugiándose después los aviones en Uruguay. ¿Tan así? ¿Lo qué? ¿Usted dice que esa historia se podría repetir en No, los años contemporáneos? digo que desgraciadamente la historia argentina nos marca una dicotomía y un desplazamiento de las aspiraciones populares para un lado. Y creo que Macri representa todo lo otro, sigue representando todo lo otro. Sin embargo, el peronismo tiene fama de anti-uruguayo. Más bien que los uruguayos tenemos fama de antiperonistas. El kirchnerismo, sin embargo, no se ha llevado muy bien con los gobiernos del Frente Amplio. Y mucho menos con Tabaré Vázquez. No, es una de las dificultades que tenemos que anotar cuando hablamos de integración. Integración latinoamericana, y resulta que surgen estos problemas que, bueno, para mí son insólitos. Tendríamos que tener un lenguaje común. Y también con Brasil tendríamos que tener una relación comercial un poco más fluida. Y sin embargo, 2x3, los problemas tenían que resolverse porque Pepe tenía que llamar a Dilma porque los camiones estaban parados en la frontera. Bueno, tenemos dificultades en la integración latinoamericana, económicas y políticas. El saldo que deja Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, entonces, para usted es bueno. Desde el punto de vista de la agenda social y de la agenda de derechos, no me cabe la menor duda que es muy positivo. Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, gracias por acompañarnos en Primera Vuelta. Gracias por esto.